Bueno, seguimos con la historia de José. Recordemos que habíamos quedado cuando finalmente a José, que después de solucionar, interpretar, digamos, los sueños del faraón, pues lo encontramos convertido en el primer ministro, digámoslo así, de Egipto, ¿no? O sea, el segundo después del faraón. Y que también vimos cómo el faraón pues le pone un nombre egipcio, es decir, le da la nacionalidad egipcia. Lo viste adecuadamente, le hace que todo el mundo le aclame y le da una esposa, que es una persona pues igualmente de categoría, ¿no? Es decir, lo coloca socialmente en la posición que le correspondía, dado el lugar que ocupaba en el gobierno, ¿no? Y entonces vamos al Génesis, continuamos Génesis capítulo 41 y veamos los versículos 50 al 52. Antes que llegara el tiempo de la escasez, naciéronle a José 2 hijos, que le parió a Senet, hija de Putifar, sacerdote de On. Dio al primero el nombre de Manasés, porque dijo: Dios me ha hecho olvidar todas mis penas y toda la casa de mi padre. Y al segundo le llamó Efraín, diciendo: Dios me ha dado fruto en la tierra de mi aflicción. Es decir, fijémonos que tenemos, podríamos decir ya, a José que se siente a gusto, que se siente feliz. El nacimiento de sus hijos, el nacimiento del primero, de Manasés, le pone el nombre de Manasés, que significa algo así como que Dios me ha hecho olvidar, ¿no? Es decir, de alguna forma le compensa esa felicidad familiar, la familia que había perdido, aunque como veremos no ha olvidado nunca a esa familia, sobre todo no ha olvidado a su padre, esto lo veremos Dios mediante. Y el segundo le pone el nombre de Efraín, que significa que Dios se siente fecundo, ¿no? Es decir, es como que de alguna manera José se siente, hoy diríamos quizás realizado, ¿no? Se siente cómodo, tiene una familia que le hace feliz. Bien, y ahora tenemos con que las cosas ocurren tal como como Dios se lo había hecho entender al faraón, dada la explicación de José, ¿no? Vamos a terminar el capítulo, versículo 53 al 57. Acabáronse los 7 años de abundancia que hubo en Egipto, y comenzaron los 7 años de escasez, como lo había anunciado José. Y hubo hambre en todas las tierras, mientras había pan en toda la tierra de Egipto. Y clamaba el pueblo al faraón por pan, y el faraón decía a todos los egipcios: Id a José y haced lo que os diga. Cuando el hambre se extendió por toda la superficie de aquella tierra, abrió José los graneros, y lo que en ellos había se lo vendía a los egipcios, pues crecía el hambre en la tierra de Egipto. De todas las tierras venían a Egipto a comprar a José, pues el hambre era grande en toda la tierra. Vale, o sea, vemos que José, conociendo lo que iba a pasar, pues estuvo guardando un tanto por ciento, recordemos que quedaron en que el pueblo le iría dando, y hizo pues unos grandes graneros. Se ve que el resto de los, digamos, habitantes de Egipto no fueron previsores y debieron pues gastarse ampliamente todo lo que en esos 7 años de abundancia habían recibido, como si la abundancia fuera a durar toda la vida, ¿no? Y llegaron los años de hambre. Esto por desgracia a veces pasa, ¿no? En los años de abundancia uno no se olvida que después, que no siempre va a durar esto. Fijémonos entonces que la gente viene al faraón a pedirle, y el faraón les dice: id a José y haced lo que él os diga. Y tenemos por lo tanto que José comienza a distribuir vendiendo lo que tiene, todo este grano que él ha ido almacenando. Pero el hambre no solamente llegó a Egipto, sino también a los demás países. No olvidemos, si recordamos un poco la historia, que cuando en los demás países, por ejemplo en Canaán, había hambre, en Egipto no había hambre. Y por lo tanto la gente iba a Egipto, porque en Egipto está el río Nilo,
y que de alguna manera le garantizaba, digamos, el agua, sobre todo el río cuando se desbordaba, pues fecundaba aquellas tierras. Pero que en estos años que el mismo río Egipto no había desbordado, por lo tanto no se había realizado lo que normalmente ocurría en Egipto, por esto aquella visión, aquel sueño que tuvo el faraón de aquellas vacas que se consumían a las gordas y seguían siendo flacas, ¿se acuerdan, no? O las espigas. Entonces, pues también llega la escasez a aquellos otros países donde vivían los judíos, donde estaban Jacob y sus hijos. Vamos entonces al capítulo 42. Leamos los versículos del 1 al 8. Viendo Jacob que había trigo en Egipto, dijo a sus hijos: ¿Qué estáis ahí mirándoos unos a otros? He oído decir que en Egipto hay trigo. Bajad pues allá para comprárnoslo y vivamos y no muramos. Bajaron pues 10 de los hermanos de José a Egipto a comprar pan. A Benjamín, el hermano de José, no le mandó Jacob con sus hermanos por temor de que sucediera alguna desgracia. Llegaron los hijos de Israel con otros que venían también a comprar trigo, pues había hambre en toda la tierra de Canaán. Como era José el jefe de la tierra y el que vendía el trigo a cuantos venían a comprarlo, los hermanos de José entraron y se postraron ante él rostro a tierra. Al verlos, José los reconoció, pero disimuló, y les habló con dureza diciéndoles: ¿De dónde venís? Y ellos respondieron: de la tierra de Canaán para comprar mantenimientos. Conoció José a sus hermanos, pero ellos no le conocieron a él. Podemos comprender que los hermanos no reconocieron a José. Ellos ciertamente no se lo podían ni imaginar que fuera el segundo de Egipto. Y además, sin duda alguna, había cambiado. Habían pasado más de 20 años. Bastante más de 20 años. Recordemos que con 20 años es cuando subió al gobierno, ya han pasado 7 de abundancia y ya lleva un tiempo de escasez. Por lo tanto, y además el cambio de vestimenta es normal, ¿no?, que no lo reconocieran. En cambio, José sí que lo reconoció enseguida. Posiblemente, bueno, fijémonos que el hambre ha llegado a Canaán, donde estaba Jacob. La escasez realmente es grande y se ven en la necesidad de buscar. Les llega la noticia que en Egipto venden trigo, pues hay que comprar donde haya. Y observen el apego de Jacob a Benjamín. Era el único hijo que le quedaba de su esposa querida, digamos, de Raquel, y por lo tanto, habiendo, según él, muerto José, se había pegado a Benjamín, como veremos. Por consiguiente, Benjamín no va, van el resto de los hermanos, en total 10. Podemos imaginarnos que José no atendería a todos los que venían a comprar trigo, pero seguramente le darían la noticia de que unos hebreos venían a comprar trigo. Y vemos que José no había olvidado a su padre, sobre todo, y ni a sus hermanos. Por lo tanto, con la secreta esperanza de a ver si podía tener noticias de su padre, los recibe. Y aquí tenemos cómo los hermanos comienzan a realizar lo que José soñó. Estos hermanos se postran ante José. Y podríamos preguntarnos, ¿y por qué José los trata con tanta dureza? Fijémonos que José conocía la actitud de sus hermanos, la actitud violenta de sus hermanos. Y no es que conserve algo de antipatía o de odio a sus hermanos, no es eso. Veremos que lo que intenta José es averiguar cuáles son sus disposiciones en ese momento y de alguna manera probarles, porque el sufrimiento hace madurar. Por lo tanto, les habla con dureza. Vosotros sois unos espías,
venís a mirar los puntos flacos, y es decir, venís con mala intención. Y ellos pues realmente no venían así, y por lo tanto dicen, no, venimos a buscar alimentos. Vamos a continuar los versículos desde el 9 al 13. Acordóse José de los sueños que les había contado y les dijo: vosotros sois unos espías que habéis venido a reconocer las partes no fortificadas del país. Ellos le dijeron: no, señor mío, tus siervos han venido a comprar mantenimientos. Todos nosotros somos hijos del mismo Padre, somos gente buena, no son tus siervos unos espías. Él repuso: no, sois unos espías que habéis venido a ver lo indefenso de la tierra. Y ellos dijeron: éramos tus siervos 12 hermanos, todos del mismo Padre, en la tierra de Canaán. El más pequeño se quedó con nuestro padre y el otro no vive ya. Bueno, fijémonos como veremos más adelante, si ellos le dicen todo esto, de que eran 12 hermanos, de que uno ha muerto, de que el otro está con el padre, no se lo habrían dicho. No venía qué. Pero veremos que si se lo dice, es porque José estuvo indagando, les estuvo preguntando. Y por lo tanto, él quiere saber qué hay de su padre. Y por lo tanto les pregunta. Y de esta manera consigue saber que sí, que su padre vive, que tiene un hermano más pequeño que está con su padre, que eran 12. La idea que le han dicho a su padre de que José ha muerto. Pero veremos más adelante que José, para que no lo reconocieran, les hablaba a través de intérprete, como si él no entendiera lo que ellos decían. Y les acusa de que son unos espías, que vienen a ver lo indefenso del país. Y ellos se defienden como pueden. Seguramente esta reacción no la esperaban. Pero fijémonos que José sí se acuerda de los sueños. Unos sueños que él no provocó. Unos sueños que Dios le dio, por decirlo así. Es decir, era así. Dios hizo que tuviera esos sueños. Y ahora está viendo cómo se comienzan a realizar esos sueños. Ve a sus hermanos postrados ante él y de alguna manera suplicándoles en busca de la que necesitan para sobrevivir. Y José sigue con su actitud de dureza. Sigamos los versículos 14 al 24. Insistió José: es lo que os he dicho, sois unos espías, pero voy a probaros. Por la vida del faraón, que no saldréis de aquí mientras no venga vuestro hermano menor. Mandad a uno de vosotros a buscar a vuestro hermano, y los demás quedaréis aquí presos. Así probaré si lo que decís es verdad, y si no, por la vida del faraón, que seréis unos espías. Y les hizo meter a todos juntos en prisión por espacio de 3 días. Al tercero les dijo José: haced esto y viviréis, pues yo temo al Señor. Si en verdad sois gente buena, que se quede uno de los hermanos preso en la cárcel donde estáis, y los otros id a llevar el trigo para remediar el hambre de vuestras casas. Y me traéis a vuestro hermano menor para probar la verdad de vuestras palabras, y así no moriréis. Ellos se dijeron unos a otros: ciertamente somos nosotros reos de culpa contra nuestro hermano, a quien vimos con angustia de su alma pedirnos compasión y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta desventura. Rubén les dijo: ¿no os advertí yo diciéndoos, no pequéis contra el joven, y no me escuchasteis? Ved cómo ahora se nos demanda su sangre. Ellos no sabían que José les entendía, pues él les había hablado por medio de intérprete. Alejóse José llorando, y cuando volvió les habló, y eligió a Simeón entre ellos, y le hizo atar ante los ojos de los otros. O sea, vemos cómo José sigue con esta dureza, quiere ver la reacción de sus hermanos, y en principio piensa que uno vaya y que traiga a Benjamín, que le lleve alimentos a la familia, y los demás sí quedarán presos. Pero supongo que después se lo pensó mejor, los tuvo 3 días en la cárcel, por lo tanto pudieron experimentar la dureza de la cárcel. Y al cabo de esos 3 días, pues les dice esto, ¿no? Iros, llevadle el alimento a vuestra familia, pero uno se va a quedar aquí.
y cuando vengáis traed a Benjamín. Y es interesante el detalle aquí, fijémonos cómo se revela la ternura de José, la sensibilidad de José. Sus hermanos empiezan a comentar: esto nos está pasando por lo que hicimos con tu hermano. Es decir, fijémonos que en el fondo tenían clara conciencia de que lo habían hecho muy mal y de que esto, no olvidemos que todavía no se conocía la existencia del cielo, del infierno y del purgatorio, es decir, la realidad del más allá, solamente se sabía que se vivía, es decir, que la persona no desaparecía, que el alma era inmortal, pero no se sabía la situación del más allá. Y por lo tanto, diríamos que los premios y castigos se recibían aquí. La idea que se tenía. Por lo tanto, piensan: lo que hicimos con nuestro hermano, ahora lo estamos pagando. Y aquí tenemos la actitud de Rubén. Recordemos que Rubén era el mayor, y Rubén es el que, queriendo salvarlo, si se acuerdan, hizo que lo metieran en un pozo vacío, pensando luego sacarlo y devolverlo a su padre. Y por lo tanto le dice Rubén: no os dije que no hicierais eso con el niño. Él no sabe que José los está escuchando, los está entendiendo. Y por lo tanto hablan abiertamente. Pero José los ha entendido, lógicamente. Fijémonos en la sensibilidad de José. No puede aguantar delante de sus hermanos, escuchando todo esto que le recordaba lo duro que fue aquellos momentos para él. Y se tiene que ir. Y se aleja de los hermanos precipitadamente, llora, y cuando ya se ha relajado, se ha serenado, vuelve otra vez, y delante de todos vemos que elige a Simeón. ¿Se acuerdan que Simeón, quién era Simeón? Era el segundo. Por lo tanto, no coge a Rubén, porque ha escuchado que quiso librarlo, y coge al siguiente, a Simeón. Lo deja en la cárcel, les dice que vayan a casa, que lleven el alimento que necesitan a sus familias, pero que cuando vuelvan traigan a Benjamín. Y entonces les entregará a Simeón. Mientras tanto, Simeón es decir, se deja un rey, asegurándose de esta manera que volverán. Se supone, a no ser que sigan tan violentos, tan insensibles como cuando le vendieron a él, y no les importe y dejen ahí a Simeón. Es decir, observemos que José de alguna manera está probando a ver qué son capaces de hacer estos hermanos suyos. Continuemos los versículos 25 al 28. Mandó José que llenaran de trigo sus sacos, que pusieran en él de cada uno su dinero y les diesen provisiones para el camino, y así se hizo. Ellos cargaron el trigo sobre los asnos y se partieron de allí. Abrió uno de ellos el saco para dar pienso a su asno en el lugar donde pernoctaron, y vio que su dinero estaba en la boca del saco, y dijo a sus hermanos: «Me han devuelto mi dinero, aquí está en mi saco». Quedáronse estupefactos y unos a otros se decían temblando: «¿Qué será esto que ha hecho Dios con nosotros?». O sea, fijémonos cómo toda esta situación de angustia les inclina, les lleva a pensar en Dios. Primero que estamos sufriendo las consecuencias, es decir, la gente no se enteró, nuestro padre no se enteró, pero Dios sí. Y ahora estamos sufriendo nosotros las consecuencias. Y ahora ven que, desconcertado de que esto no pasa porque sí, todo esto está pasando porque no saben qué y por qué hace Dios todo esto. Es decir, vemos que son creyentes en el Dios único y que ese Dios único no vive alejado de nosotros, vive interesado en nuestra vida. Y esto es realmente, muchas veces quizás no somos capaces de ver la providencia de Dios a través de los acontecimientos de la vida. Y no solamente a través de los acontecimientos, digamos, buenos, felices, que quizás, y quizás con muchos bemoles es más fácil que lo veamos.
pero ver que también está la mano de Dios en lo que no va bien, en lo que nos hace sufrir. Si intentáramos ver que realmente también ahí está la mano de Dios, ¿no les parece que lo veríamos de otra manera? Que nos cuestionaríamos, ¿y qué quiere Dios decirme con esto? ¿Y por qué Dios permite que pase esto? Evidentemente, muchos de los sufrimientos por los cuales nos encontramos y se encuentran en la sociedad se debe a la actitud libre nuestra, a lo que no hacemos bien, a la maldad humana, muchas cosas. Y eso no lo quiere Dios. Pero recuerden, hay una frase de San Agustín que dice que Dios no permitiría el mal, ningún mal, si no fuera lo suficientemente sabio para saber, poderoso para poder y bueno para querer sacar de ese mal un bien mayor. Lo que ocurre es que quizás a veces no lo vemos. Pero recordemos que San Pablo nos dice que Dios hace que todo sea para bien de los que aman a Dios. Lo tenemos, esta es una frase de Romanos 8, 28. Todo es para bien de los que aman a Dios. Dios hace que todo sea para bien de los que le aman. Luego, amemos a Dios. Y efectivamente Dios hará que todo sea para nuestro bien. ¿Y por qué si amamos a Dios, Dios hará que todo sea para nuestro bien? Pues porque si amamos a Dios, estaremos disponibles, aceptaremos. Tendremos la actitud que Dios quiere que tengamos. Porque fijémonos que muchas veces eso que nos hace sufrir es un medio para que practiquemos las virtudes. Puedo practicar la paciencia, es la oportunidad de practicar la caridad, perdonando, disculpando, acogiendo. Es la oportunidad de practicar otras muchas virtudes. Y si no tenemos oportunidad de practicar las virtudes, ¿cómo las vamos a adquirir? Entonces lo ven. Como un señor que decía: yo soy manso como un cordero cuando hago lo que quiero. ¿Pero eso es mansedumbre? No. Para practicar la mansedumbre, es decir, para tener mansedumbre, para tener paciencia, como ha ocurrido para poder caminar, tenemos que practicarlo. Si no hubiéramos caminado, no caminaríamos. Por lo tanto, aquí vemos cómo ya se comprende que detrás está Dios. Y algo le quiere decir con todo esto que le está pasando, que le desconcierta. Porque encuentran que no solamente José les dio provisiones para el camino, que normalmente no lo haría con los demás que le iban a comprar. Esto normalmente se hacía cuando era alguien que era huésped de casa. Por lo tanto, los trata como huésped, como amigos. Les da provisiones y les devuelve el dinero, poniéndoselo en la boca del saco. Y tenemos que uno de ellos abre el saco por el camino para dar pienso a sus animales y se encuentra su dinero. Un gran desconcierto que está pasando aquí, ¿no? Continuemos desde el versículo 29 hasta el 38. Llegaron a Jacob, su padre, a la tierra de Canaán y le contaron cuanto les había sucedido. El hombre que es señor de aquella tierra nos habló duramente y nos tomó por espías de la tierra. Nosotros le dijimos: somos gente buena, no somos espías. Éramos 12 hermanos, hijos todos del mismo padre. Uno ha desaparecido, el más pequeño está con nuestro padre en la tierra de Canaán. Y nos dijo el hombre, señor de la tierra: en esto sabré que sois gente buena. Dejad aquí a uno de vosotros, tomad con qué atender a la necesidad de vuestras casas y partid. Traedme a vuestro hermano pequeño, así sabré que no sois unos espías, sino gente buena.
Entonces os devolveré a vuestro hermano y podréis recorrer la tierra. Cuando vaciaron los sacos, cada uno encontró el paquete de su dinero en la boca de su saco, y al ver los paquetes de dinero, ellos y su padre se llenaron de temor. Jacob, su padre, les dijo: «Vais a dejarme sin hijos». José desapareció, Simeón desapareció, y vais a llevaros a Benjamín. Todo esto ha venido sobre mí. Rubén dijo a su padre: «Haz morir a mis 2 hijos si yo no te devuelvo a Benjamín. Entrégamelo y yo te lo devolveré». Él le contestó: «No bajará mi hijo con vosotros. Su hermano murió y no queda más que él. Si en el viaje que vais a hacer le ocurre una desgracia, haréis descender en dolor mis canas al sepulcro». O sea, observemos la actitud de Jacob. Una actitud que psicológicamente es bastante comprensible, ¿no? Murió su esposa, según él ha muerto José, a Simeón se ha quedado en Egipto, ve este hecho de que todos tienen el dinero, está desconcertado, y esto hace que de tal manera está apegado a Benjamín que por nada lo quiere dejar ir. Y por lo tanto decide que no va Benjamín con ellos a Egipto. ¿Y por qué con esta propuesta que le hace Rubén de salir fiador de alguna manera, ¿no? O sea, si no vuelvo con Benjamín, pues mata a mis hijos? Evidentemente Jacob no iba a mandar a sus nietos. Pero ¿por qué Jacob no se fía de Rubén? Yo no sé si se acuerdan que Rubén realmente había cometido un fallo muy gordo. De hecho, le costará perder la primogenitura. No sé si se acuerdan. Cometió un incesto, digamos, violando a la esclava de Raquel. Con lo cual, pues, demostró que era poco de fiar, por decirlo de alguna manera. Una actitud de poco amor a su padre. Con esto ofendió muy duramente a su padre. Por consiguiente, han llevado alimento para un tiempo, pero lógicamente se acaba. Y José se ha puesto tan duro, tan firme en que Benjamín no irá, que piensa que ha convencido a sus hijos. Y seguramente de alguna forma sí. Vieron que realmente Jacob no iba a dejar que marchara Benjamín. Pero, repito, pasa el tiempo y necesitan comer. Necesitan volver a Egipto, que es el único sitio donde encuentran el alimento que necesitan. Yo no sé si se fijan aquí cómo actúa la providencia de Dios. Fijémonos que Dios se va a valer precisamente del hambre para hacer, digamos, para solucionar este problema de familia y hacer que Jacob y los suyos puedan salvar la vida. Porque allá en Canaán no podían vivir. Repito, entonces se acaba lo que habían traído y tienen que volver de alguna forma. Y seguramente Jacob pensó que ya no le iban a volver a pedir, que tenía que ir Benjamín. Y les vuelve a decir, pues que vayan a buscar alimentos. Vamos al capítulo 43, versículos 1 al 6. Pero el hambre era ya muy grande en la tierra, y cuando se acabaron las provisiones que habían traído de Egipto, les dijo su padre: «Volved a comprarnos algo que comer». Pero Judá le contestó: «Aquel hombre nos dijo terminantemente: no me veréis si no traéis con vosotros a vuestro hermano menor. Si mandas con nosotros a nuestro hermano, bajaremos y te compraremos provisiones. Pero si no, no bajaremos, pues el hombre aquel nos dijo: no veréis mi rostro, a no ser que vuelva con vosotros vuestro hermano». Y dijo Israel: ¿por qué me habéis hecho este mal de dar a conocer a aquel hombre que teníais otro hermano?
Bueno, fijémonos a la manera de nombrar a José, aquel hombre, ese hombre que es el más importante, digámoslo así, en Egipto. Entonces, ¿por qué le habéis dicho que tenéis otro hermano? Le dirán el por qué se lo han dicho, ¿no? Pero vemos que, por lo tanto, Jacob piensa que no le van a pedir que se vaya con Benjamín con él. Y Judá se le dice, no, es que no podemos ir si no llevamos a Benjamín. Es decir, José se lo dejó muy claro. Si no traéis a vuestro hermano menor, no, aquí no vengáis. Veamos la respuesta que le dan los hijos de Jacob a Jacob a esta pregunta, ¿por qué me habéis hecho ese mal? ¿Por qué habéis dicho que tenéis otro hermano? Continuamos del versículo 7 hasta el 10. Y le contestaron, aquel hombre nos preguntó insistentemente sobre nosotros y sobre nuestra familia y nos dijo, ¿vive todavía vuestro padre? ¿Tenéis algún otro hermano? Y nosotros contestamos según las preguntas. ¿Sabíamos acaso que iba a decirnos, traed a vuestro hermano? Y Judá dijo a Israel su padre, deja ir al niño conmigo para que podamos ponernos en camino y podamos vivir y no muramos nosotros, tú y nuestros pequeños. Yo te respondo de él. Tú le reclamarás de mi mano, y si no te lo devuelvo a traer, te lo pongo delante, seré reo ante ti para siempre. Si no nos hubiéramos retrasado tanto, estaríamos ya 2 veces de vuelta. Tardó Jacob en volver a decir, id a buscar alimentos. ¿Por qué? Pues porque no estaba dispuesto a dejar a Benjamín. Y ahora es Judá el que se ofrece a llevar y a garantizar ante Jacob que volverá a traer a Benjamín, que él se responsabilizará de que Benjamín vuelva y que si no vuelve con Benjamín, ante él será siempre responsable. Y veremos que ante esa, digamos, esa actitud de Judá, Jacob se fía de Judá, siendo así que no se fió de Rubén. Sin duda alguna, Judá le merecía más garantía, más confianza. Continuemos desde el versículo 11 al 15. Israel su padre les dijo, si es así, haced esto, tomad de los mejores productos de esta tierra en vuestro equipaje y bajádselos al hombre aquel como presente. Un poco de tragacanto, un poco de miel, astrágalo, láudano, alfósijos y almendras. Tomad plata de nuevo, y lo que hallasteis en la boca de vuestro saco, devolvedlo, pues quizá ha sido un error. Tomad a vuestro hermano e id y volved a ver a aquel hombre. Que el Dios omnipotente os haga hallar gracia ante ese hombre para que deje volver a vuestro hermano y a Benjamín. Cuanto a mí, si he de verme privado de mis hijos, sea. Tomaron ellos el presente y el dinero doble y a Benjamín, y bajaron a Egipto y se presentaron a José. Fijémonos que, por lo tanto, ahora Jacob toma algunas precauciones, ¿no? En primer lugar, pues, mostrarse como, digamos, llevarle regalos a ese hombre, a José. Y le habla de los productos propios de la tierra, productos aromáticos y otros elaborados, y productos naturales, ¿no? Y devolverle el dinero que les puso en la boca del saco y llevar otro tanto para comprar. Es decir, procura pues que si ha habido un error, subsanarlo. Y una vez más vemos esa actitud de Jacob de hacer humanamente todo lo posible para que el otro esté, digamos, ganarse la confianza del otro, ¿no? Ya lo habíamos visto que lo hizo con su hermano Esaú. Y si nos hemos fijado, en último término, Jacob pone toda su confianza en Dios, en el Dios omnipotente. Es decir, para Dios todo es posible. Entonces, que el Dios omnipotente os haga alcanzar gracia ante aquel hombre y podáis volver con vuestros hermanos. Y de esta manera, con esa actitud, fijémonos que tiene una actitud bastante derrotista Jacob.
Si tengo que quedarme sin hijos, pues que sea. Una actitud de la confianza en Dios, y si Dios quiere que las cosas salgan mal, pues ¿qué vamos a hacer? Digámoslo así, ¿no? Es una actitud que refleja su temperamento y, por otra parte, su confianza en Dios. De esta manera, pues los hermanos llevan todos estos regalos que su padre le ha dado, llevan a Benjamín y vuelven otra vez a Egipto y se presentan ante José. Veamos, por lo tanto, la emoción de José cuando ve a su hermano, cuando ve a Benjamín. Continuemos los versículos 16 al 24. Apenas vio José con ellos a Benjamín, dijo a su mayordomo: haz entrar en casa a esas gentes y mata mucho y prepáralo, pues esas gentes comerán conmigo al mediodía. El mayordomo hizo lo que le ordenó José e introdujo a aquellas gentes en casa. Mientras los llevaba a casa de José llenos de temor, se decían: es por lo del dinero que volvió en nuestros sacos, por lo que nos traen aquí, para asaltarnos, caer sobre nosotros y hacernos esclavos con nuestros asnos. Acercándose al mayordomo, le dijeron: perdone, mi señor, nosotros vinimos ya una vez a comprar víveres. Al llegar al lugar donde a la vuelta pasamos la noche, abrimos los sacos y vimos que el dinero de cada uno de nosotros estaba justo a la boca de nuestros sacos. Hemos vuelto a traerlo con nosotros y traemos al mismo tiempo otra cantidad para comprar provisiones. Nosotros no sabemos quién puso nuestro dinero en los sacos. Que sea la paz con vosotros, les dijo el mayordomo, no temáis. Ha sido vuestro Dios, el Dios de vuestro padre, el que os puso ese tesoro en los sacos. Yo recibí vuestro dinero. Y les sacó a Simeón. Después de hacerlos entrar en la casa, les dio agua para que se lavaran los pies y dio también pienso a los asnos. Es una escena que es muy fácil imaginarla, ¿no? Tenemos a los hermanos de José que vuelven con Benjamín con un cierto miedo, y que la actitud de José, vemos que cuando ve que con ellos realmente viene Benjamín, los quiere recibir en casa. Y les dice a su mayordomo pues que los lleve a casa, que prepare una buena comida, porque van a comer con él. Pero los hermanos no piensan que José los quiere recibir bien. Su pensamiento es totalmente negativo. Por lo tanto, ellos van con mucho miedo. Nos imaginan que los lleva allí a la casa de José para, sin testigos, por decirlo así, echarse sobre ellos y llevárselos como esclavos y llevarse igualmente sus asnos. Es decir, lo ven todo negativo. Y es interesante la actitud del mayordomo, no sé si han caído en la cuenta. Y el mayordomo está muy bien aleccionado por José. Y procura que tengan paz. Y les dice, no, el dinero que nos disteis ya lo tenemos, ya nos ha llegado al tesoro, digámoslo así. Eso que os habéis encontrado es un tesoro que vuestro Dios os ha puesto. De alguna forma, si nos fijamos, José, a través del mayordomo, quiere que estos hermanos cuenten con Dios también y sean capaces de verlo, digamos, bajo la providencia. Evidentemente era muy difícil que ellos lo pudieran ver así. Vieron la dureza con que José les había tratado, que tenía preso a Simeón. Entonces, pues lógicamente están con mucho miedo en casa de José. Pero cuando el mayordomo trata de hacerles ver que no tengan miedo, que ya han recibido el dinero, que eso fue un regalo que Dios les hizo, etc., empiezan a preguntarse, ¿y todo esto qué significa y por qué? Podemos imaginarnos fácilmente esa situación de inquietud que tenían que tener los hermanos, esperando que llegase José a la hora de comer. Podemos seguir los versículos 25 al 31.
Ellos prepararon su presente esperando que viniera José a mediodía, pues habían sido advertidos de que comerían allí. Vino José a casa y le presentaron el regalo que habían traído con ellos, postrándose ante él rostro a tierra. Él les preguntó si estaban buenos y les dijo: «Vuestro anciano padre, de quien me hablasteis, ¿vive todavía?». Ellos le respondieron: «Tu siervo, nuestro padre, está bien, vive todavía». Y se inclinaron profundamente. José alzó los ojos y vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo: «¿Es este vuestro hermano pequeño de quien me habéis hablado?». Y añadió: «Que Dios te bendiga, hijo mío». Apresuróse José a buscar dónde llorar, pues se conmovieron sus entrañas a la vista de su hermano. Entró en su cámara y allí lloró. Salió después de haberse lavado la cara y, haciendo esfuerzos por contenerse, dijo: «Servid la comida». O sea, tenemos otro texto que manifiesta esa ternura, esa sensibilidad de José, ¿eh? Cuando ve a Benjamín entre sus hermanos, pues claro, le recuerda pues todas esas vivencias, todo ese cariño de su padre, de su familia y todo el sufrimiento que le habían causado. Por lo tanto, no se puede aguantar. ¿Y qué hace? Pues se va, llora, se lava la cara y vuelve otra vez, ¿eh? Pero una vez más hemos visto cómo los hermanos realmente realizan lo que José había soñado. Una vez más vemos que se postran, le ofrecen los regalos que traían y están haciendo lo que Jesús les dijo que había soñado. Ahora es interesante cómo José organiza la comida, organiza, digamos, el comedor. Vamos a continuar desde el versículo 32 al 34. Sirvieron a José aparte de sus hermanos y aparte también de los egipcios que comían con él, pues los egipcios no pueden comer con los hebreos, por ser esto para ellos cosa abominable. Pusieron a los hermanos de José frente a él, el primogénito según su primogenitura y el más joven según su edad, y se miraban atónitos unos a otros. Cuando les pusieron delante las porciones, la de Benjamín era 5 veces mayor que la de cada uno de los otros, y bebieron y estuvieron muy alegres en compañía suya. Bueno, esta descripción de cómo se organizó la comida nos revela las costumbres egipcias. Para los egipcios, como nos dice el texto, era abominable comer con los hebreos, se sentían muy superiores. Por lo tanto, fijémonos que están, por una parte, los egipcios, que estaban invitados a comer, José solo, como correspondía a su dignidad, y frente a José pone a sus hermanos. Pero ellos se dan cuenta de que los ha puesto por orden de edad. Y claro, se quedan atónitos. ¿Cómo nos han colocado así? ¿Casualidad? Y por añadidura ven que a Benjamín le da mucho más que al resto. Y todo esto, pues no lo entiende, les desconcierta. Pero, sin embargo, pues José hace que sea una comida agradable. Beben y, digamos, están todos contentos, ¿eh? Después de aquella comida vendrá el momento de la despedida. Y vamos a verlo en el capítulo 44, los versículos 1 al 6. José dio orden a su mayordomo de llenar cuanto pudiera de víveres los sacos de aquellas gentes y de poner el dinero de cada uno en la boca del saco. Pon también mi copa, le dijo, la copa de plata en la boca del saco del más joven, juntamente con el dinero. El mayordomo hizo lo que le había mandado José. Despuntaba el alba cuando despidieron a los hebreos con sus asnos. Habían salido de la ciudad, pero no estaban lejos cuando José dijo a su mayordomo: anda y sal en la persecución de esas gentes, y cuando les alcances, diles: ¿por qué habéis devuelto mal por bien? ¿Por qué me habéis robado la copa de plata? Es donde bebe mi señor y de la que se sirve para adivinar. Habéis obrado muy mal. Cuando les alcanzó, les dijo estas mismas palabras. Nos vemos una terrible prueba que José quiere causar a sus hermanos. Lo explico brevemente y nos quedamos aquí. O sea, fijémonos que después de aquella comida amigable,
les dice José, mostrando su gran generosidad, que igualmente llenen los sacos hasta lo máximo y les devuelvan nuevamente el dinero en cada uno de los sacos. Pero en en el saco del más pequeño le pongan su copa, donde él bebe. Y fijémonos que se presenta como un auténtico egipcio. Es la copa, dice, donde mi Señor hace sus adivinaciones. No olvidemos que los egipcios tenían adivinos, por lo tanto se presenta como uno más. Ciertamente, conociendo todo lo que conocemos de la vida de José, José no usaba la copa para adivinar. Sencillamente quiere probar qué harán sus hermanos. ¿Protegerán a Benjamín o lo dejarán como lo dejaron a él? Quiere ver cuál será la actitud de ellos. Ciertamente un momento muy duro para todos ellos. Nos vamos a quedar aquí porque es la hora y continuamos, si Dios quiere, el próximo día.